Los estribos son elementos que hacen parte de la estructura y se encuentran ubicados en los extremos de los puentes. La función principal de un estribo consiste en transmitir parte de las cargas verticales de la superestructura del puente al suelo, así como soportar el empuje lateral producido por el terraplén de acceso y las demás fuerzas horizontales, especificadas por la norma tales como sismo, viento, frenado, etc. Para los puentes envoladizos sucesivos se pueden emplear diferentes tipos de estribos, lo cual depende de varios aspectos, entre los cuales se tiene magnitud de las cargas tanto verticales como horizontales, tipos de suelo, capacidad portante del suelo, nivel freático, cota de cimentación recomendada, profundidad de socavación, si es construido en un terreno donde es necesario corte o relleno, del diseño vial, etc. Pueden ser estribos con cimentación superficial o profunda, de acuerdo al nivel de cargas y la capacidad portante del suelo. Algunos de estos tipos son: envoladizos, similar a un muro de contención, pero diseñado para soportar mayores cargas verticales, construidos en concreto armado, generalmente de alturas de 4 a 10 metros. Con contrafuertes, compuesto por losas verticales delgadas espaciadas unidas al vástago, permite su construcción como una viga en vez de un estribo envoladizo, óptimos para alturas mayores o iguales a 8 metros. De tierra armada, compuesto por una serie de flejes que pueden ser metálicos o sintéticos, cuya función es rozar con el terreno. De esta forma, el terraplén desempeña la función de un estribo, evitando el uso de cimentaciones como zapatas, caisson o pilotes, y es usado en suelos compresibles. Las partes principales de un estribo tipo, como el que se muestra en la figura, son las siguientes: zarpa o dado, asiento de apoyo, aletas, diafragma o muro frontal, vástago, terraplén de acceso, losa de aproximación, topes sísmicos, apoyos, pilotes o caisson si es con cimentación profunda. Para el análisis y diseño de un estribo tipo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, materiales. Para la construcción de los estribos se puede utilizar concretos con resistencias a la compresión mayor o iguales a 21 MPa, con módulos de elasticidad basados en las especificaciones de la norma, como se observa en la siguiente gráfica. El acero de refuerzo está conformado por barras longitudinales, los cuales tendrán una resistencia mínima de 420 MPa y respetarán las especificaciones estipuladas en la NTC 2289, la cual es una normalización realizada por el ICONTEC, donde se indican los aspectos como material, fabricación, requisitos y propiedades para este tipo de refuerzo, como se observa en la correspondiente figura. Segundo, estudio de suelos y cimentaciones. Para el estudio de suelos y cimentaciones es necesario tener en cuenta varios aspectos, tales como la geología, verificando las diferentes fallas activas o pasivas y las formaciones geológicas del sector. También incluye la exploración del subsuelo, que incluye los ensayos de SPT y CPT, la extracción de muestras para los correspondientes ensayos de laboratorio como granulometría, corte directo, consolidación, resistencia a la compresión inconfinada, etc., con lo cual se podrá determinar la capacidad portante del terreno. La localización de las cotas de cimentación realizadas con base a la topografía y el diseño vial. Asimismo, la determinación de asentamientos debido a cargas axiales y las deformaciones como cargas laterales se realizan con ayuda de programas computacionales como Plaxis. La determinación del coeficiente de balastro, el cual está asociado a la tensión transmitida al terreno por una placa rígida, permitiendo comprender el proceso de transmisión de cargas entre la estructura y el suelo. También las recomendaciones que tiene la norma CSP14 para la construcción del espectro de diseño, donde se toma en cuenta la zona de amenaza sísmica, el perfil y tipo de suelo, los valores de FA y FB, así como la actividad sísmica del sector. Tercero, estudio hidráulico, hidrológico y de socavación. El objetivo de estos estudios es analizar la información climatológica existente considerando los parámetros hidrológicos de la región para evaluar el comportamiento hidrológico general de la zona de estudio. Para ello se utiliza la información proveniente de estaciones climatológicas cercanas a la zona de estudio, operadas por el IDEAM u otras entidades. Esto incluye características climáticas de la región,
precipitación, viento, temperatura, brillo solar, humedad relativa, etc. La estimación del caudal se hace tomando datos de referencia, con lo cual se partirá para hallar los periodos de retorno, el cual busca determinar el tiempo de recurrencia de un caudal. De esta forma se podrá determinar el caudal específico en base a los promedios de caudales máximos anuales y las distribuciones de probabilidad. El análisis hidráulico se puede realizar mediante programas computacionales como GEC-RAS, por medio de una modelación que permite realizar un análisis de flujo en cuerpos de agua como ríos, quebradas, etc. Para lo cual se debe tener en cuenta aspectos como el coeficiente de Manning, el coeficiente de expansión y contracción, el caudal de diseño, etc. La socavación es un aspecto importante a tomar si hay presencia de cuerpos de agua, con lo cual se podrá determinar la profundidad producida por el avance de partículas, para lo cual se debe tomar en cuenta aspectos como el desnivel entre la superficie del agua, el diámetro medio, el coeficiente de contracción, entre otros. Finalmente, con estos estudios se podrá determinar aspectos tales como el gáldigo mínimo, la socavación máxima, la cota de inundación, longitud del puente, cotas de cimentación, etc. Cuarto, topografía y diseño vial. Para el diseño del puente es fundamental tener el levantamiento topográfico detallado de la zona, que incluye las curvas de nivel, perfil de terreno, cotas, etc. Además, esta información debe estar ligada con el diseño vial, con el cual se conocen las cotas de la vía, pendiente longitudinal proyectada del puente, datos de si el puente iba a ser curvo, etc. Quinto, evaluación y aplicación de cargas. Las cargas a las que estará sometido el estribo son las siguientes. Dentro de las cargas verticales se tiene reacción por la carga viva transmitida por la superficie sin impacto del estribo, que incluye la carga vehicular del camión de diseño, el cual es de 140 kN, espaciada 4.3 metros y 9 metros. La de tándem de diseño, la cual es de 125 kN, separado 1.2 metros entre sí. De igual forma, la carga del carril de 10.3 kN, normalmente distribuida. Carga muerta de C es la reacción de la superestructura en el estribo, producto del peso propio de la viga, losa, barandas, barreras, andenes, entre otras. Carga muerta de W es la reacción de la superestructura en el estribo, producto de solamente la carpeta de rodadura. Peso propio del estribo y aletas, peso propio del relleno. Con respecto a las cargas horizontales tiene empuje de tierras sin y con sobrecarga. Cuando no hay losa de aproximación se tiene sobrecarga y el empuje es como se muestra en la figura. Su resultante se encontrará a una distancia y. Se recomienda una sobrecarga de 0.6 metros de relleno. También se debe tener en cuenta las fuerzas sísmicas, que son de tres tipos. Uno es el empuje dinámico de tierras EQ1, basados en el método de Mononovio-Cave, que permite analizar cómo es el comportamiento de los estribos ante las cargas laterales generadas por el suelo, así como también las fuerzas generadas por sismo, para lo cual se toma en cuenta los factores KB, que es el factor de aceleración sísmico vertical, y KH, factor de aceleración sísmico horizontal, en la ecuación de presión activa. Otros son las fuerzas inerciales EQ2 y la que transmite la superestructura EQ3. De igual forma se debe tener en cuenta las cargas de viento, tales como presión del viento sobre la estructura, W, presión del viento sobre los vehículos, WL, fuerzas longitudinales, LF, y fuerzas de frenado. Sexto, revisión de estabilidad. Debido a la presencia de presiones laterales del suelo, así como fuerzas sísmicas, los estribos se deben diseñar ante aspectos como deslizamiento y volcamiento, especialmente cuando es con cimentación superficial. En el caso de que el estribo tenga cimentación profunda, solo se verifica estabilidad por volcamiento. Los factores de seguridad para verificar estos casos son los siguientes. Séptimo, análisis y diseño de pilotes y caisson. Para los pilotes o caisson del estribo se deben considerar los aspectos de diseño como la capacidad portante, cargas axiales y laterales, así como también las correspondientes cartas o tablas de diseño, los cuales fueron mencionados en el módulo de cimentaciones.
En esta parte se debe definir el número y localización de pilotes o caisson basados en las cargas que éste debe soportar. Se debe revisar para servicio, resistencia y evento extremo, teniendo en cuenta las consideraciones de la norma de puentes. Para ello se debe tener una carta de diseño de los pilotes o caisson como se muestra a continuación. Con las cargas actuantes se determina la carga axial que debe soportar cada pilote o caisson para cada combinación de carga. Un ejemplo de este caso se muestra a continuación, donde se tiene una carga vertical de 21.991.7 y un momento de menos 87.331.6 kN, y la máxima carga axial de uno de los pilotes de los 6, en este caso, es de 3.719.4 kN. Se hace esto mismo para las demás combinaciones de carga y se obtiene la máxima carga axial. Con ese resultado y apoyados en la carta de diseño antes mencionada, se determinará el número de pilotes o caisson. Después de seleccionado el número de pilotes o caisson, estos se incluyen en un modelo estructural, con el cual se estima la flexión y cortante que deben soportar en cada combinación de carga. Con ello se determina el refuerzo necesario a flexión y cortante. Octavo, diseño estructural. En esta etapa se hace el diseño, flexión y cortante del vástago, diafragma, zarpa, aleta y topes sísmicos, empleando las especificaciones de la norma de puentes. Se deben tomar en cuenta aspectos como la formación de fisuras por factores como temperatura y contracción, entre otros. De esta forma, se podrá determinar la cantidad de acero con base al esfuerzo a compresión del concreto y el esfuerzo de fluencia del acero. Noveno, planos de diseño. Con el diseño del estribo se dispondrá en planos el detallado estructural para cada elemento, zarpas, vástagos, aletas, etc., que serán de referencia en obra para realizar el correspondiente proceso constructivo. El proceso constructivo para los estribos será el siguiente. Primero, descapote, el cual consiste en remover la capa vegetal presente en el terreno, con el fin de tener un terreno limpio para iniciar la obra. Para esta primera fase es necesario el uso de maquinaria como retroexcavadoras, volquetas y herramientas manuales para la adecuación al terreno. Segundo, replanteo, el cual se basa en los planos desarrollados explicados anteriormente en la topografía y el diseño vial, donde se ubicarán los puntos de eje de la cimentación, el gálibo, la cota de inundación para poder desarrollar los estribos. Tercero, excavación. En el caso de que la cimentación se realice únicamente mediante el uso de zarpas, se excavará en base a los estribos de suelos, teniendo en consideración si el estribo tendrá aletas. Si el estribo tiene cimentación profunda, se excavará en base a las dimensiones del estribo y se iniciará el proceso de cimentación. En el caso de caisson será la correspondiente construcción manual de los anillos, y si son pilotes se ingresará la piloteadora a la excavación para la debida perforación. Cuarto, cimentación. En general, para puentes construidos mediante voladizos sucesivos, los estribos se realizan con cimentación profunda, por lo cual será mediante caisson o pilotes, los cuales se definieron en el correspondiente diseño. El proceso constructivo, ya sea manual o mediante el uso de piloteadora, se encuentra descrito en el módulo de cimentaciones, en donde se da un paso a paso de cómo es su diseño y construcción. Quinto, estribo. Realizada la cimentación, se procede a realizar un dado o zarpa en concreto, en el que estarán colocados los correspondientes pelos para el vástago, así como para las aletas y los topes sísmicos, para poner posteriormente el correspondiente refuerzo definido en el diseño estructural. Armado el refuerzo de la zarpa, se procede a colocar la forma aleta, la cual puede ser de madera. Posteriormente se fundirá en concreto, el cual se realizará por partes, esto debido a las dimensiones de la zarpa, dejándose fraguar hasta alcanzar la resistencia requerida. Después se realizará la fundición del vástago, el diafragma y contrafuertes, dependiendo del tipo de estribo, colocándose el correspondiente acero de refuerzo, de acuerdo a los criterios de diseño.
Se colocan las formaletas en madera y se funden con ayuda de una mix. Se deja fraguar para continuar posteriormente con las aletas. La construcción de las aletas dependerá de lo que se haya planteado en el diseño, por lo cual en caso de que se haya establecido su construcción, estas pueden estar monolíticamente unidas al estribo, para lo cual deberán estar los correspondientes pelos para hacer la unión con el estribo, o separadas mediante una junta de expansión trabajando de forma independiente. Fundida la zarpa, vástago y aletas, se realizarán los topes sísmicos, para lo cual se dejaron anteriormente los correspondientes pelos. Se hará el armado del acero de refuerzo, la colocación de la formaleta y se funde en concreto. Después de fraguar se retirarán las correspondientes formaletas. Construido el vástago y el diafragma, se construye la losa de aproximación, si ésta fue definida en los planos estructurales, la cual permite la debida transición entre la vía normal y el puente, y que se encuentra unida al estribo. El ancho mínimo estipulado para la losa de aproximación es de 0.20 metros. Para su realización, primero se debe realizar el correspondiente relleno, el cual se debe compactar de acuerdo a los criterios de diseño. En la parte superior del relleno se armará el refuerzo de la losa y se colocará la formaleta, para posteriormente hacer la fundición de la losa. Conformado el estribo, en el asiento de apoyo se colocarán unos apoyos en neopreno, en los cuales se soportará la última dovela. Esto con el fin de ayudar a dispersar parte de la fuerza sísmica producida por la generación de un sismo. Consideraciones de calidad. Entre las consideraciones de calidad que se deben tener en cuenta para el concreto es la toma de muestras y probar su resistencia a los 28 días, así como la toma de núcleos en el caso de ser necesario. De igual forma, para el acero se realiza por medio de las cartillas suministradas por los productores y de ensayos como resistencia a la tracción realizados en laboratorios certificados. De igual forma, la consolidación del concreto se realiza con ayuda de vibradores, en donde sea posible su uso. Esta se realiza en el punto de descarga y en donde se haya colocado el concreto recientemente. El curado del concreto se realiza después del retiro de la formaleta, para lo cual se puede realizar con el suministro de agua o el uso de compuestos formadores de membranas, entre otros. La anterior información se basó en las siguientes referencias.